La paz es una actitud, una búsqueda, un camino. La paz es movimiento. Triguerio dice que paz es saber cuál es tu lugar en la vida y ocuparlo en armonía. El propósito de mi podcast es profundizar en qué es la paz y cómo lograrla para colaborar con la paz en la tierra. Bueno, buen día. Qué lindo que estés acá, Vero. Bueno, muchas gracias. Buen día para vos también. Bueno, súper honrada de este encuentro que estamos gestando, ¿no? Porque, bueno. Sí, totalmente. Bienvenida a esta, como yo le llamo, aventura, que es la paz en movimiento. Así que muy contenta de que estés. Lo primero que pensaba, y ya lo conversábamos antes de empezar, siempre me es un desafío presentarlos porque, bueno, hay mucho recorrido, pero en particular quisiera presentar a Vero como una persona, una gran buscadora de muchos caminos y abordajes que has ido buscando integrar y profundizar a lo largo de tu vida. Y particularmente en el último tiempo, ya hace varios años, venís investigando y focalizándote en toda la temática vinculada con medio ambiente. De hecho, sos asesora legal en la Subsecretaría de Energía. De Ambiente. De Ambiente, perdón. De Ambiente. Bueno, pero viste que uno siempre lo lleva. Sí. Lleva en la sangre. Pero sí. Y a su vez hiciste maestrías vinculadas con todo este tema, sí. O sea que... Sí, este tema te llamó. Bueno, y de hecho también profe en la Facu con este tema, así que es como que sí. Un día empecé a analizar el tema, empecé a investigar y de repente quedé ya como con el color. Como tu saco. Como mi saco, sí, haciéndole honor al verde. Bueno, bien. además, después quiero que desarrollemos, pero sos autora del libro verde de las Marc, que ahora vamos a contar un poquito de qué va esto. Especialmente yo siempre digo que tengamos presente gente que no tiene idea ni qué es Marc, así que claro, a desarrollar un poquito vamos a explicarlo. Bárbaro, buenísimo. Pero mi primera pregunta, con la cual me gusta abrir, es ¿qué es la paz para vos hoy? Bueno, estuve un poco tratando de definirla, ¿no es cierto? Y sí, entiendo que es un estado, ¿no? Uno siempre está como en la busca porque constantemente te pueden pasar cosas en la vida, en el entorno y demás, y es como tratar de llegar a un estado en el que vos te sientas en paz, ¿no? Le vas a preguntar a miles de personas y cada uno te va a decir algo diferente, claro. Con lo cual la idea de este espacio que vos le pusiste la paz en movimiento me parece súper atinado porque justamente es eso, estar constantemente en movimiento en busca de este estado que te da satisfacción, que te da alegría, que te da bienestar. Creo que viene de ese lado, de la mano de esas sensaciones, ¿no? De dejarle al cuerpo, a la mente, a todo, darle esa tranquilidad y armonía necesaria como para seguir el día a día. Tal cual, ¿no? Me gustó la palabra que dijiste, sensación, ¿no? Como una sensación que se sienta realmente. Claro. Empieza a aparecer esto de que la paz se siente. Exactamente. Y que va fluyendo según cada quien y según cada momento. Claro. Claro, totalmente. Y sí, que la buscamos, sin duda. Sin duda. Bueno, como hoy la idea es focalizarnos... Quisiera como invitarnos a reflexionar sobre este tema que está vinculando la paz y el medio ambiente. ¿Y qué relación ves ahí? ¿Cómo lo encontrás a este vínculo que Bien. existe o debería existir entre el medio ambiente y la paz? Bueno, si nosotros nos ponemos a pensar en el medio ambiente, automáticamente pensamos por ahí en un espacio o el mar o un bosque, ¿no es cierto? Y entendemos que eso es el medio ambiente, cuando en realidad podemos pensarnos acá mismo en un ambiente. Y a raíz de eso, la vinculación que fui pensando y armonizando también, tiene que ver con cómo la naturaleza, si se quiere, tiene sus estadios de más vibración, menos vibración, y cómo consigue ella en esa
mecánica, ¿no es cierto?, encontrar su paz y su armonía. Claro. Entonces, eso me llevó, bueno, a observarla, por supuesto, a darme cuenta en esos espacios en donde nos sentimos más a gusto, menos a gusto, cómo nos gustaría que fuera. Entonces, eso hace a la creación, ¿no? Generarnos en nosotros una creatividad y traer el ambiente a donde estás. Entonces vos lo podés traer con plantas, con música, con velitas, con aromas. Claro. Y te llevas un pedacito de ambiente para todos lados. Sí, pareciera entonces que el medio ambiente, como vos decís, no está solo cuando voy a la playa o a la montaña, sino que es parte de nuestro hábitat, ¿no? Exactamente. Bueno, y pensar eso ya nos amplía la visión, ¿no es cierto? Porque yo no tengo que esperar a llegar a esos espacios, sino que ese espacio lo tengo en donde estoy. ¿Sí? Entonces, creer que, digamos, es como que hablábamos hace un rato, que la paz está allá lejos y buscarla, o el ambiente está allá lejos y viajar e ir, es perderte el ambiente urbano, el ambiente de un espacio en donde trabajás, ¿sí? Y dentro de esos, pensarte en esos ambientes hace que vos también empieces a crear y pensar, bueno, ¿cómo puedo hacer este espacio más sustentable? ¿Qué características podría tener? ¿Cómo traigo, como te decía, un poquito de naturaleza a donde estoy? Incluso en uno mismo, ¿no? Se va pensando, bueno, hay un montón de situaciones y de cosas, por ejemplo, la moda circular, bueno, un montón de conceptos que prácticamente podemos decir que son nuevos, pero que ya se vienen trabajando desde hace un montón. Y eso es también traer y pensar en el ambiente, ¿sí? Claro, claro, esa conciencia en nuestro cotidiano, cómo podemos darle espacio a esto, sin necesidad de que nos vayamos a meditar a la montaña. Exactamente, exactamente. Claro. Sí, sí, sí. Pensaba en esta palabrita que hoy es tan frecuente, gracias a Dios por un lado, que es esto de ser sustentable. Si pudiéramos explicar un poquito más a qué se refiere. Bien, mira, ser sustentable implica justamente pensar en la idea después del día de hoy, ¿sí? O sea, mañana, pasado, agregamos si queremos las generaciones futuras, pero el hoy hace a que esta sustentabilidad se vaya creando, ¿no es cierto? Porque en algún momento tenemos que decir, bueno, hoy empiezo a ser sustentable, hoy empiezo a reciclar, hoy empiezo a pensar, como te decía, en este ambiente urbano, en qué cosas puedo mejorar de mi casa, de mi trabajo. Y cuando vos proyectás eso para el hoy, para el mañana, para las generaciones futuras, estás creando justamente esta idea de sustentabilidad en la acción, ¿no es cierto?, en el movimiento, no quedarme pensando, esto lo debería hacer otro, ¿no es cierto?, porque muchas veces se cree que el ambiente o la sustentabilidad viene de las empresas o viene de la afuera siempre. No, también podríamos reflexionar y decir, ¿cómo puedo ser más sustentable? ¿No? ¿Qué es ser sustentable? Bueno, justamente preservar determinadas cosas, como te decía recién, el reciclaje, y eso hace a que vos estés dándole una segunda utilidad a algo que ya sería residuo, por ejemplo. Entonces, de esa manera vos vas siendo sustentable, con poquitas acciones, y de repente un día te encontraste haciendo un montón de acciones que no las tenías planeadas, y decís, bueno, mirá, acá generé un espacio de sustentabilidad en mi entorno, ¿no es cierto? Qué bueno esto, y me lleva a recordar, por ejemplo, algo que yo vengo haciendo, que a veces pareciera que es un micro detalle, pero ese micro detalle hace la diferencia, como por ejemplo, no sé, voy a la panadería y me dan una bolsita de nylon y le digo, no hace falta, yo me puedo llevar esta torta que compré en el papel que me la envuelven y es suficiente para mí, ¿no? Claro, exactamente. Esas pequeñas acciones hacen, yo siempre digo, ¿no? Un plástico menos. Eso. ¿No? Y así con cualquier otra cosa que vos te plantees respecto del ambiente.
o tener tu bolsita ya reutilizable, por Claro, ejemplo. Incorporada en la cartera, ¿no? Claro, y si no también te llevas tu botellita de agua, Sí. entonces es un plástico menos y así en la totalidad, bueno, vamos sumando pequeñas acciones y que esas pequeñas acciones te traen Sí. a lo que vas gestando, vas generando día a día. Siempre digo eso, ¿no? Digo, las empresas que se dedican a los plásticos me deben odiar porque yo siempre digo, bueno, un plástico menos. Pero bueno, también creo que se le da la posibilidad a estos generadores de residuos a que busquen la manera de, ellos tienen por ahí hasta más tecnología, más dinero, Claro. como para invertir en esto, y que es algo que se está viniendo como si fuese, ojalá que no sea solo una moda, sino que sea una constante en las personas, ¿sí? De empezar a buscar ideas sustentables, trabajos sustentables, acciones sustentables, sin necesidad de estar, bueno, nosotros pues yo, en una organización, sino generar vos tu espacio y Sí. a raíz de eso, bueno, vas aportando, ¿no? Aparte, también me doy cuenta que en la medida que empezamos a ser conscientes de esos detalles, es como si se amplificara, ¿no? Porque pasa a ser como una suerte de paradigma donde empezamos a ver también la vida desde ese enfoque sustentable. Totalmente, y además a partir de ahí vos vas viendo opciones, ¿sí? Eso. Entonces tenés más opciones para, bueno, esto no lo hago o mejor hago esto otro, porque si vamos al caso, todas las actividades del ser humano contaminan. Bueno, la pregunta sería, ¿cómo puedo hacer para contaminar menos? ¿Cómo contribuyo hoy? Eso. ¿Sí? Me encanta. Sí, tan importante que podamos reflexionar sobre esto y valorando cada acto y cada oportunidad que tenemos, que la tenemos todo el tiempo. Todo el tiempo, sí, y afortunadamente somos muchos más los que tenemos esas oportunidades y después transmitirlo, ¿no? Porque cuando empezás con esto de la botellita de agua, ya ves gente que empieza a tener su botella, lugares que te venden o te hacen un descuento porque vos llevas tu contenedor plástico. O el te refill del que claro, hablas, ¿no? o te regalan el postre Claro. por llevar, o sea, son estrategias de marketing que a mí me ponen muy contenta porque digo, bueno, está funcionando. Viste que es muy clásico que cuando los chicos se reciben, tiraban huevos, harina, qué sé yo. Hay algunos bares que implementaron el sistema de que, bueno, el que se recibe tiene una bonificación o no se le cobra y así, pero vos tenés que evitar pasar por ese tirar huevos y tirar harina y demás, y o transformarlo en algo que sea sustentable, ¿no? Por ejemplo, tirar globos no, porque le hace mal a las aves, después los plásticos los comen, bueno, etcétera. Pero digo, ¿cómo ahí aparece la creatividad del ser humano en decir, bueno, a ver, ¿cómo atraigo a través de este nuevo paradigma que es, bueno, empecemos a mirar el ambiente como un actor más, ¿no es cierto?, en nuestro cotidiano. Sí, y aparte de ahí tomar conciencia que el ambiente es nuestra casa, nuestra gran casa, que es esta madre tierra que nos aloja. La casa común, sí, totalmente. Como dijo Francisco, es nuestra casa común y bueno, obviamente todo lleva a que todos querramos tener justamente este disfrute sobre la naturaleza. Fíjate que a veces la idea de preservar los ecosistemas, como de alguna manera se habla de la mercantilización del ambiente, cuando yo digo, no, lamentablemente no se nos ocurrió otra cosa, pero puede haber gente que sea creativa y diga, bueno, que no sea servicios ecosistémicos per se, sino que sea algo incorporado, ¿sí? Que no sea algo económico, a eso me refiero, que sea algo incorporado en cada una de las personas, en realizar aportes, pero no visto desde esa manera, ¿no? Aportes en el buen sentido, no en aporte económico. Claro, es el aporte de nuestros actos. Exactamente. De la conciencia de nuestros actos en relación con esto. Así Si es. traías la escena de cuando uno se recibe, y es verdad que huevos y harina, pero lo peor es que en algunos casos aerosoles Claro. y un montón de tóxicos
que ni hablar, a mí siempre me preocupa el tema de los distintos, viste, cuando vamos a comprar productos de limpieza, hay una cantidad de plásticos ahí, y el tema de los aerosoles, que es, digamos, los envases que lo contienen. Claro. Muy delicado, porque eso tarda años en biodegradar, digamos, ¿no? Como claro. que sea absorbido. Mira, ahora que traes ese tema, siempre pienso que por ahí la gente dice, bueno, está bien, voy a empezar a ser más amigable con el ambiente. ¿Y por dónde empiezo? ¿Y qué hago? ¿Y cómo hago? Entonces, ahí te das cuenta que falta una educación ambiental, tal cual, pero vista desde esto que decimos, ¿no? Desde lo cotidiano. Capaz que nosotros que estamos en una gran ciudad podemos encontrar estas acciones, como por ejemplo el rellenado de plásticos, de envases de algún producto. Hay muchas empresas que se están dedicando a los shampoos que son sólidos y que es algo, digamos, y así con toda la temática por ahí femenina, y empieza a haber un mercado que está creciendo día a día, que no es visibilizado, ¿no es cierto?, de forma muy general, muy grande, sino que lentamente van haciendo su espacio en esta toma de conciencia, como decíamos recién, llevar la bolsa, recargar un plástico. Entonces esas pequeñas acciones hacen, incluso visto desde lo económico, ¿no?, una nueva modalidad, un nuevo pensamiento, un nuevo paradigma de la economía y de la economía sustentable, que pueda generar puestos de trabajo, que pueda generar conciencia, educación, etcétera, un montón de actividades. Me quedo con esto que decías, es verdad que nos falta educación ambiental. Creo que sin duda me parece que las nuevas generaciones tienen más educación ambiental, por suerte, pero los nuevos, digamos, ¿no? que nos vienen contagiando, porque viene más conciencia. No sé, me viene el recuerdo de haber estado en un asado y la hija de una amiga diciéndole no fumes, por ejemplo, no solo porque hace mal a la salud, sino porque la colilla también no le hace bien al medio ambiente. Claro. O sea, hay también una conciencia que tienen los chicos hoy mejor a la nuestra, digamos. Yo tengo muchísima esperanza, porque sé que o si sos padre o sos abuelo, tarde o temprano te van a retar por algo. Sí. Así que esas generaciones que están viniendo, por suerte con una conciencia diferente, con ya no la destrucción, ¿no es cierto?, la no reutilización, sino como en algunas generaciones estuvimos como que esto ya no sirve, se tira. Y bueno, y generar esto desde las infancias me parece fantástico. Y bueno, tarde o temprano te va a llegar, porque por algún niño o niña que tengas cerca y que te va a ayudar, incluso. Me gusta porque muchos a veces se enojan, lo hacen desde el reto. Entonces, digo, cómo se van cambiando los roles, ¿no? En donde antes nos retaban a nosotros cuando éramos chicos. Sí, es verdad. Así que, bueno. Y me vienen 1000 ejemplos vinculados con, por ejemplo, a que antes era muy frecuente ver que alguien tiraba basura en la ruta, desde el auto, bajando la ventanilla y tirar. Yo he visto tirar, no sé, a ver, que pasaron por McDonald's y todo ese residuo lo tiraron así. Y vos decís, ¿cómo puede pasar eso? Sí. Lamentablemente aún hoy pasa, creo que menos, gracias a todo esto que estamos hablando. Sí, de hecho, fíjate que hay también como una especie de conciencia social que te dicen, bueno, mira, eso no se tira, o eso ahí no va, o lo guardás en una bolsa en el auto hasta que llegues a un lugar donde lo puedes tirar. A un destino, sí, y eso es mucho de los chicos lo están implementando, ¿no? Decir, eso no se tira ahí, dame que lo tiramos cuando llegamos a donde. Eso. Entonces, fíjate que estamos hablando de cosas pequeñas, y que en definitiva la ruta, los lugares, las alcantarillas de las ciudades, o sea, hacen a lo grande, ¿no? A poner tu granito de arena, como se dice, en una gestión sustentable de los residuos, de que todos tenemos derecho a tener una vereda limpia, un lugar ordenado. De hecho, fíjate que hay experimentos, si se quiere, en lugares de pocos recursos, en donde
lo único que hicieron las vecinas, ¿sí? Es empezar a limpiar, a barrer, a poner orden, y se redujo la delincuencia, se redujo la violencia. ¿Por qué? Porque ese espacio ya no vibra como antes. Y el hecho, la única acción que hicieron, si se lo mira así desde lo simple, es empezar a limpiar, a darle vida, a poner plantas, a poner luz, y generaron otra vibra. Qué lindo eso. Y me viene como el efecto contagioso, que a veces está ese efecto con algo negativo, pero también está con lo bueno, ¿no? Claro. Y como esto que decís, yo empecé a sentir que mi ambiente podía estar más bonito, más ordenado, más prolijo, y esto tiene un impacto. Sí. Como a veces también sucede lo contrario en justamente actitudes contrarias. Sí. Quería preguntarte, teniendo en cuenta todo esto también, por un lado, o sea, la relación que tiene esto en forma directa con la naturaleza, tanto, ¿no?, con el mundo vegetal como con el mundo animal, esto que decías, ¿no?, los globos, por ejemplo, que después afectan a las aves. Entonces, empezar a generar una conciencia que realmente hay un impacto directo, ya no es solo allá lejos, sino directo en el mundo. En las especies que nos Exacto. acompañan, sí. Bueno, pero tiene que ver con esto de, yo a veces digo, salir a mirar, ¿no? Entonces tengo un árbol, tengo pasto, tengo una plaza, tengo aves. Si me voy más a una zona rural, bueno, por supuesto voy a encontrar muchísimos más detalles naturales, un arroyo. Entonces, no estoy solo, no estoy sola, ¿no? Hay muchísimo más. Fíjate que la palabra biodiversidad abarca justamente eso, todo, desde los microorganismos hasta el animal o el ave más grande. Y bueno, y nosotros como... Todo ser vivo. Claro, nosotros como seres estamos acá compartiendo espacio con ellos. Y yo tengo muchos amigos, por suerte, biólogos que están obviamente súper interesados en el tema, y bueno, y ellos nos hablan de decir, yo quiero ser la voz de los animales que no se pueden defender, ¿no? Entonces está toda esa movida de justamente ponerle voz a estos seres que los vemos como indefensos, y que de alguna manera nosotros, que estamos en el ambiente del derecho, entendemos y cómo está creciendo el derecho animal, las mascotas de compañía, que ya se les dice seres sintientes. Totalmente. Y también no se habla de tener un animal, sino que pasa a ser parte de tu familia. Exactamente, sí, sí. Hay países como en España, por ejemplo, en donde ya son parte de la familia. Bueno, acá en Argentina hay mucho interés de que eso pase, de hecho lo vemos, ¿no es cierto?, en las mediaciones, por ahí que hay régimen de visitas, sí, claro, con las mascotas. Y bueno, y ya la categoría, ¿te acordás que antes eran las personas físicas o jurídicas? Ahora es la persona humana, en contraposición con la persona no humana, como el fallo de la orangutana Sandra. Entonces, fíjate cómo esto de incorporarla en la naturaleza, en el derecho, cuando antes eran solo semovientes o cosas, está cambiando, y nos tenemos que ir ayornando a estos cambios porque, bueno, ya no nos piden permiso, ya están. Y está mucha gente, afortunadamente, defendiendo esos espacios ganados, sí, por la naturaleza. Claro, bueno, ahí es ver, porque muchas veces miramos, que es verdad que está pasando, que la naturaleza está siendo muy afectada por el daño que le hemos hecho a lo largo de todos los últimos miles de años, no solo estos últimos, ¿no? Pero por otro lado, está habiendo cambios en las legislaciones, en las conciencias y demás, donde empezamos a observar la naturaleza ya como aquello que empezamos a incorporar y a concientizar. Y, por ejemplo, esto que decíamos, los animales como seres sintientes. Totalmente. Eso me parece un cambio maravilloso. Y sí, que ocurrió hace poco, ¿no? Sí. El derecho animal es incluso más nuevo que el derecho ambiental, ¿sí? Porque el derecho ambiental, tenemos 50 años de la Convención de Estocolmo,
Y el derecho animal, propiamente dicho, estará hace menos de 10 años. Se está trabajando mucho con el tema de las penas para tratos crueles. Hay fallos, inclusive muy interesantes, que ya hablan de esto de la crueldad animal como un daño, no solamente daño al animal, sino el daño al ecosistema y a la naturaleza, claro. Y con su correspondiente responsabilidad penal, ¿no es cierto?, con esto. Una de las cosas que tiene esto de traer a la naturaleza al derecho o al revés es que justamente por ahí las grandes contaminaciones pasan a ser una responsabilidad tan inmensa o se cuesta mucho conseguir el responsable, y lo peor del caso es que no podemos restituir al estado anterior. Eso creo que es una de las grandes, los grandes dolores, si se quiere decirlo de alguna manera, penas de no poder restituir al estado anterior. Claro. Cuando esto se puede hacer, bueno, por eso hablábamos de la educación ambiental, hay un sinfín de acciones que uno puede ir, incluso los jueces pueden ir incorporando en sus sentencias, como reforestar, restituir al estado anterior. Bueno, ¿cómo? Llamando a un especialista para eso, ¿sí? Y bueno, y son todas estas personas que tienen un conocimiento amplio de lo que es los ecosistemas, la biodiversidad y demás, y que pueden traerse al derecho como forma de peritajes o como ayudando, ¿no?, a esta sentencia, que no sea solo como las que conocemos de culpable e inocente, sino que además tengas una carga por haber hecho ese daño a la naturaleza. Claro, donde puedas tener donde se te pida y te comprometas a una acción restaurativa respecto al medio ambiente. Totalmente, sí, yo creo que esto tenemos que apuntarlo a eso, a que sea una restauración en el muy buen sentido de la palabra, ¿no? Porque a veces la gente cree que con solo reforestar y con cualquier especie es suficiente. No, claro. Para eso necesitamos a alguien que esté capacitado, que sepa qué especies son las que tienen que estar en ese lugar, porque pueden generar otro daño. Tengamos presente que la naturaleza es equilibrio. Entonces, en cuanto yo modifique un ambiente por este afán de reforestar, por ejemplo, puedo estar generando un daño a otras especies que están ahí. Claro, sí, no es así, voy a plantar rosas en la plaza y después se murieron todos. Claro, o sea, no, y además, por ejemplo, hay, como yo te decía, hay otro tipo de ecosistemas pequeños, claro, que no conocemos, ¿sí? Porque no es nuestra expertise, pero que se dañan por hacer algo que uno lo hizo inocentemente, ¿no? O sea, pasó un árbol de aquí para allá y resulta que ese árbol es una exótica invasora que va a generar problemas, claro, ¿sí? O animales. Muchas veces los insectos, ¿no? Los insectos. Vos fíjate, yo hace poco había visto una gráfica que decía, supongamos, año 1990, y estaba la persona con el parabrisa y un montón de insectos, ¿no? Los que son más grandes se van a acordar que cada tanto había que parar y limpiar el parabrisas. Y ya hoy por hoy no tenemos que hacer eso. Entonces digo, ¿cuánto agrotóxico anda por ahí dando vuelta que mataron todos los insectos? Claro. Y sí, eso hace a un ecosistema. Los insectos tienen todo un sentido. Totalmente. Además, obviamente, hay algunos que nos gustan más o menos. Y uno de ellos, que me gusta mucho, que observo que cada vez hay menos, son las luciérnagas. Claro. Por ejemplo. Sí. En una época, y no hace tanto, te hablo de, recuerdo una situación en el campo hace 10 años, pero obviamente hay épocas, pero un mar de luciérnagas. Claro, sí. Y ahora rara vez las ves, y si ves poquitas. Sí. Y bueno, y ese es el impacto que estamos generando, ¿no? Porque de hecho yo me acuerdo también haberlas visto y era un show, porque hacía un montón que no veía. Y esas cosas que nos perdemos de la naturaleza. Y de hecho la gente que es, digamos, lugareña se ríe, porque vos festejás cualquier cosa, ¿no? O sea, ¡ay, mirá la luciérnaga! Así. Sí. Pero bueno, sí. Pero sí, es muy impactante también las consecuencias del daño que hemos ido acumulando a lo largo de los años, y lo urgente que es, por ende, tomar conciencia y seguir validando cada pequeño acto de que cada uno puede hacer, porque eso hace la diferencia, ¿no? Totalmente, sí. Te quería preguntar ahora, ya entrando en tu libro,
de diseño de atajos, el libro verde de las Marc, que si podés contar un poquitito de qué se trata, a qué refiere con las Marc y demás, como para quien no conozca. No conoce de qué se trata esto. Bueno, vos sabés que cuando pensé el nombre, dije, pongo Marx, y yo digo, mucha gente no va a saber qué es. Y digo, bueno, mejor así me lo preguntan. Uh-huh. Sería la primera pregunta. Y bueno, son los métodos de resolución de conflictos, ¿sí? Que nosotros, bueno, a nivel mundial tenemos 5, básicamente. En Argentina desarrollamos un montón lo que es la mediación. Bueno, en Argentina hay muchas partes del mundo, afortunadamente. Y bueno, y a raíz de eso, bueno, tenemos la facilitación, el arbitraje. Entonces, para que la gente, y uno de los orgullos más grandes que tengo es que gente que no es del ambiente nuestro, ¿no? De la mediación y demás, cuando lo leyó me dijo que, o sea, ir acercando gente que no es, como yo ya siempre digo, el monaguillo ya está convencido. Bueno, ahora tenemos que salir a convencer al resto de que la mediación, que la facilitación son mecanismos súper accesibles y que cualquiera puede ir a pedir una mediación y cómo la puede pedir y qué significa. Y bueno, y esto de que nos falta educación ambiental, nos falta también educación respecto de qué cosas podemos hacer ante un posible conflicto, ¿no? Claro. Porque nosotros entendemos por ahí que tengo un conflicto, voy a juicio. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, al ser mediadora dije, no tiene que ser así. Podemos hacer esto, se puede hacer esto otro. Y ahí abrimos el abanico de opciones para resolver ese problema, ¿no es cierto? Entonces, la idea de este libro tiene que ver con justamente traer a la mediación a espacios en donde la solución inmediata era el amparo ambiental, la medida cautelar. Y lo pensé desde ese modo, ¿no? Digo, si yo desde lo jurídico presento una medida cautelar, no gana el otro ni gano yo. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer para que sea ganar-ganar? ¿Sí? Y bueno, y ahí podemos meter mecanismos como la facilitación en este tema y ambiental, ¿no es cierto? Sí. Entonces lo pensé desde ese aspecto y justamente también otro tema, el del diseño de atajos, es como un nombre medio extraño porque hay gente que tiene como una connotación negativa respecto a generar un atajo, pero entiendo el atajo como algo que me va a llevar más rápido a un lugar y yo entiendo que la mediación, la facilitación nos va a llevar más rápido a esa solución que queremos, ¿sí? No es algo inmediato, pero que sí, ahí ya tengo una opción más, ¿no? Antes tenía solo una, ahora tengo más. Sí, sin duda ofrece esa posibilidad de una manera, sabemos, más rápido por la experiencia, ¿no? De que en un juicio el proceso suele ser mucho más largo. Y acá tenés la posibilidad de trabajar sobre ese conflicto de una manera siempre que haya voluntad fundamental, ¿no? Y que sea dedicada, enfocada en esa búsqueda de una solución. Exacto. Ahora me pregunto, en los casos vinculados específicamente con el medio ambiente, ¿cómo opera las Marc en este sentido? Dado que en el medio ambiente generalmente aparecen a veces representantes de tipo público probablemente. Bien, mira, cuando hay voluntad, aparece la solución legal, si se quiere, de poder traer, en este caso, supongamos un estado provincial, municipal, a la mediación o a la facilitación. Entonces, creo que la forma de poder vender esto que acabo de decir es justamente decirle, vos con este sistema, con este método, vos vas a poder conversar con la gente, buscar opciones, vas a quedar bien si se hace el procedimiento como corresponde, vas a escuchar, vas a ser uno más en la cadena esta de generar alternativas, ¿sí? Y de esa manera nosotros tenemos, bueno, un montón de ejemplos que cuando el Estado ha querido negociar, ha conseguido la manera de hacerlo.
Después, por otro lado, hay identificar los actores, ¿sí? Los actores sociales, la prensa y demás. Y obviamente eso también está muy estudiado, se ha trabajado a nivel mundial en justamente mejorar estos mecanismos. La idea es que no quede nadie afuera, ¿sí? Con lo cual eso implica organización, claro. Que las posiciones o la gente que emite su opinión, su idea, sea escuchada. Entonces, con lo cual, si estamos hablando de un conflicto socioambiental, es muy amplia la cantidad de actores sociales y muy amplia la cantidad de opiniones que hay, de soluciones y de alternativas. Entonces, creo que preparar a equipos de trabajo que puedan llevar adelante este tipo de acciones es también una tarea pendiente, ¿sí? De que todos que pensamos más o menos igual y decir, bueno, sí, podemos trabajar en esto, y obviamente que sea redituable económicamente, ¿no es cierto? O sea, hay un montón de factores que no son imposibles, que se han podido hacer en distintos lugares por determinados temas, y que esa es la idea que tuve de traerlo con casos, con una explicación que desde la teoría y a la práctica, ¿no? Creo que si lo tengo que resumir, tengo que decir que es un grupo de personas que están buscando una solución a un conflicto, a algún problema, teniendo en cuenta que va a ser escuchada, va a ser atendida su opinión y que no hay que dejar a nadie afuera. ¿Sí? Entiendo que generalmente en estos casos estamos ante un conflicto multiparte, ¿no? Donde hay varios partícipes, y generalmente un conflicto de tipo público, ¿no? Porque hay un impacto que no solo es entre dos personas, sino que justamente impacta generalmente a una localidad, a un pueblo, en fin. Generalmente hay como porque muchas veces puede estar vinculado con, ejemplo, un daño ambiental, ¿no? Totalmente, pero vos fíjate que eso que acabas de decir es muy de abogado, muy de mediador. ¿Por qué? Porque nosotros sectorizamos y decimos, por ejemplo, entramos al lenguaje técnico, ahí está legitimado, pero porque vive cerca, porque... No. O sea, nuestra Constitución, en el artículo 41, nos dice todos los habitantes, o sea, todos los habitantes tenemos el deber y el derecho a un ambiente sano. Y entonces, de esa manera tenemos que saber y aprender mecanismos para ejercitar ese derecho, ¿sí? Sí. Entonces, todo esto que pareciera público, que de hecho lo es, pero también a su vez es individual. O sea, si contaminaran o contaminan los arroyos que están cercanos a nuestra ciudad, tarde o temprano nos va a contaminar a nosotros. Bueno. ¿Sí? No es un tema de allá, claro, como hablábamos al principio, no es allá, lejos. Bueno, mira lo que pasó con las inundaciones, ¿no? Ahí se ve en forma directa por eso el impacto que ocurrió inmediatamente en cantidad de ciudades. Y vos fíjate que digamos desde el punto de vista político, trasladar eso a un gráfico, porque viste que después lo tenés que trasladar a un gráfico. Entonces vos pones, bueno, por ejemplo, infraestructura en hospitales, infraestructura en centros sanitarios, cuánto vas a gastar en medicamentos, cuánto para arreglar lo que es vialidad o... bueno, no me sale la palabra. Todo lo que es lo urbano. Son un montón de gastos que capaz que se podían prever. Bueno, en este caso es un tema muchísimo más complejo porque son inundaciones. Sí, hay un factor extraordinario. Exactamente, un factor extraordinario. Pero que seguramente hubo situaciones que la potenciaron a que sea de esa manera, ¿no? Y bueno, pero a medida que nosotros creamos que el cambio climático o el impacto climático sea algo que no nos va a afectar, y sigamos negando esa situación, van a seguir sucediendo este tipo de cosas. Sí. Pensaba que tal vez podés, si es que algún caso que te parezca interesante de compartir, como para poder ver cómo sucede, cómo opera en la práctica. Bueno, por ejemplo, puedo ir a uno que sea histórico, como para traerlo después a la realidad. El saneamiento de un río en Europa, en donde tocaba distintas ciudades,
Entonces hubo que conversar con todas estas ciudades, con todos los municipios, con los habitantes y ver la mejor manera para que también económicamente sea redituable este saneamiento, ¿no es cierto? Claro. Y que el beneficio iba a ser el beneficio multiplicado para todas las ciudades ribereñas, ¿no es cierto? Y además, a hoy por hoy le podés agregar el factor de, fíjese qué lindo, acá pueden hacer una zona de navegación, pueden venir las familias, puede haber otro tipo de concesiones. O sea que la idea de cuidar el ambiente y a través de estos métodos de la participación, muchas veces la gente queda afuera porque dice, total, a mí no me van a escuchar. O entonces, no, saber que vos sos parte, que vos te vas a beneficiar por esto, y que ese servicio ecosistémico va a traer mayor beneficio para todos, ¿sí? Para vos y para las generaciones futuras. Y siempre se piensa en lo futuro, pero como te decía hoy, también en el hoy también voy a poder disfrutar. Bueno, y ese trabajo fue un trabajo de varios años, se lo encargó a unos mediadores que tuvieron la tarea así tipo de hormiga, de ir lugar por lugar, conversar, recabar información y también, como te digo, por la contraparte, tratando de convencer a las autoridades de estos beneficios. Claro. ¿Sí? Bueno, y imagino que llevó tiempo. Llevó si hay tiempo, algo que tiene seguramente sí. estos casos es que llevan, o sea, hay que trabajar como con un plan, me imagino. Se ¿no trabaja con un plan y todo está pensado al detalle, con un grupo de personas justamente que son especialistas en comunicación y que van recabando, cada vez que hablan con alguien, tienen información, ¿sí? Entonces, desde la teoría de la comunicación, yo escucho y tengo información y esa información me es útil para después plasmarla y generar, ¿no es cierto?, un avance. ¿Y cuál es la diferencia con un juicio? Porque recién hablábamos del tema tiempo, esto lleva mucho tiempo, sí, el juicio también lleva mucho tiempo, sí. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que en los sistemas en donde yo voy a aplicar la mediación ambiental o la facilitación, yo escucho a la gente. Claro. Escucho a las partes, escucho al que está ahí y al que me puede dar una alternativa a una solución que yo pensé quizás en un escritorio. Entonces, el gran problema que tienen las políticas públicas es que justamente piensan en lo público, dejando al público afuera de esa decisión, cuando debería ser al revés, ¿no es cierto? Partir de lo que pasa con lo público, para que yo, decisor, pueda tomar una muy buena decisión respecto de si se hace, no se hace, cómo se hace, dónde se gasta el dinero, de cuál es la mejor manera de invertirlo, ¿sí? Y bueno, y por supuesto hay muchos países que son parte de los distintos convenios internacionales y que hay que cumplirlos, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo los cumplo? ¿Cómo llego después a una COP? Una conferencia de partes, con un resultado positivo. Bueno, generando este tipo de espacios en donde genero alternativas, como te decía, y opciones para poder resolver una cuestión que a per se así, visto a simple vista, es complejísima. No quita que no va a dejar de ser compleja, lo que implica es que vos escuchaste y trajiste a la mesa esa voz que antes no estaba. Claro. Ya a mí eso me parece muchísimo. Y aparte en forma directa, que los puedes escuchar y no ya por un generalmente proceso escrito. Claro. Donde generalmente hay mucho filtro respecto de qué se vuelca en ese documento y demás, ¿no es cierto? Esto es participativo. Claro, es que lo que pasa es que en los juicios, por ejemplo, termina siendo el escrito o la voz de los abogados, abogadas, que defendieron, o mismo las ONG, que también tienen una muy buena representación legal. Entonces termina siendo la palabra del otro que interpretó lo que yo siento y lo que yo vivo, y de un juez que no es parte, que no está ahí, que no sabe lo que pasa. Sí. Y mismo los mediadores, pero al escuchar ya generas empatía.
¿sí? Entonces nosotros con la empatía podemos trabajar muchísimo mejor que si no la tuviéramos, ¿no? Al momento de decidir. Sí, totalmente, sí, cambia radicalmente esa oportunidad y como vos decís, a mí me gusta acá, me das pie para traer una frase que decía mi papá, que fue juez muchos años, y él decía, cuando empecé yo a estudiar mediación, él encontraba como formas de analogismos, digamos, ¿no? Y decía, bueno, la mediación es la oportunidad que tienen las partes para redactar sus propias sentencias. Bueno, fantástico. Me encantaba esta frase que él decía, y es así, o sea, es la oportunidad que tienen de llegar a un propio acuerdo conforme sus propias necesidades y no desde una ley aplicada de manera fría, y que por ahí incluso después resulta que no sirve. No, totalmente. Y más en temas ambientales. Totalmente. De hecho, fíjate que, por ejemplo, y esto lo hablo desde este conocimiento, ¿no? Empezamos traemos un mapa y decimos, bueno, a ver, acá y acá tenemos problemas. Ah, sí. ¿Y cómo sabes vos que hay problemas? Y porque hay una denuncia por esto, por esto. Entonces, siempre estamos en ese marco. Y bueno, habría que hacer tal cosa. Entonces yo digo, ¿le preguntaron a la gente? Uh-huh. ¿Qué opina la gente del lugar? Y se quedan como mirándome como... ¿Qué? ¿Cómo? Hay que preguntarles. No, pero si yo soy el que sé cuál es la mejor opción. Claro, la mejor opción para vos, desde tu cosmovisión, desde tu... No, si vos vas y preguntás por ahí, incluso hasta conseguís mejores alternativas a las que vos ni siquiera por ahí te las imaginaste. Exactamente, porque ellos conocen ese lugar y conocen el impacto que tiene ese daño y demás. Entonces, claro, tal cual, son los que están viviendo ese cotidiano. Claro. Bueno, me parece como ojalá que cada vez se dé más vía a esta posible forma de abordar este tipo de conflictos específicamente vinculados con el medio ambiente. Claro. Hoy te pregunto, hoy en Argentina está esto, ¿se le está dando espacio a esto? ¿Cómo lo observas vos hoy, a la situación de las marcas y el medio ambiente? Bueno, tímidamente están empezando a llegar, ¿sí? Por lo menos tenemos la posibilidad de acercarnos a un conflicto. Como digo yo, a veces por la ventana, ¿no? Lo ideal sería que los mediadores ambientales, por ejemplo, estemos ahí en el comienzo, pero bueno, tímidamente se está empezando a decir, bueno, a ver, si no te dicen, a ver, ¿qué puedes hacer vos? Y cuando ya está todo detonado, ¿no? Bueno, la idea sería poder ingresar desde los proyectos, ¿no? A ver estos pequeños puntos en donde si acá hablaron con la gente, le preguntaron qué le parece esto. Bueno, tímidamente estamos acercándonos a la conflictividad ambiental. Falta todavía un largo recorrido, tanto desde nuestro lado para generar más expertise en el tema y más conciencia, y del otro lado me refiero a las empresas y bueno, las partes decisorias, en decir, bueno, sí, me voy a ahorrar un dolor de cabeza si tengo en cuenta estas cuestiones. Hoy por hoy, ya con el tema por ahí en una fase ya inicial y casi te diría por el medio, son convocados, hay colegas que ya estuvieron trabajando en temas hace bastantes años, pero esto no es prensa, lamentablemente, no salen las revistas, entonces terminan siendo como héroes anónimos, ¿no? Cuando hay una resolución del conflicto, y cuando estalla todo, ahí sí sale lamentablemente claro, que no se pudo resolver y que bueno, van a tener que ir a la justicia o no sé, piquetes o distintas otras manifestaciones. Yo pensaba, por ejemplo, con lo que pasó la inundación de Bahía Blanca, que en ese momento todos fueron a sacar la nota, los cronistas, todo, pero ¿y hoy? ¿Alguien está hablando de lo que está pasando hoy, digamos, unos 2 meses después? Claro. Porque parece que ya no es noticia y en realidad para la gente que lo padeció, sin duda es noticia porque es su casa. Totalmente, totalmente. ¿Y cómo queda ese lugar? O sea, viste, como que tendríamos que tener, en el ideal, la proyección de ante emergencias
qué hacemos ahora, el monitoreo posterior, bueno, todas estas cosas que nosotros trabajamos desde la mediación, ¿no? Que monitoreamos por ahí pasado X cantidad de tiempo y bueno, ¿cómo va todo? ¿Se va ejecutando? ¿Va todo tranquilo? Sí, todo bien, qué bueno. Pero no nos enteramos de esa parte. Yo creo que no está muy lejana la posibilidad de empezar a ser parte, pero tiene que ver todo con esta modalidad de tomar conciencia de los beneficios para todas las partes que involucra tener este tipo de herramientas, ¿no? Sí. Yo lo hablaba una vez, hice un curso y había jueces que daban las clases y le pregunté al juez, le digo, doctor, ¿usted qué opina de la mediación ambiental? Y esa persona me dijo, la verdad que a mí me serviría mucho poder incorporarla en mis sentencias, porque lamentablemente a veces no me queda otro remedio que llegar a la sentencia. Entonces, un proceso que estuviese, por ejemplo, esto es una idea mía y que lo plasmé en el libro, es ¿qué pasa si ese juez dice, ¿y si llamamos a mediación? A ver qué podemos destrabar de acá, qué opciones, qué alternativas podemos generar en esto que está ahí previo a salir a sentencia, incluso como una prueba piloto, ¿no? Sí, sabes que me traes al recuerdo una situación que yo durante mis años de litigante, que estuve 20 años, fui abogada de una empresa y era un juicio por daños y perjuicios derivado donde pedían una remediación del suelo. Que la remediación del suelo tiene que ver con ese saneamiento del suelo fruto de que ese suelo está contaminado. Lo explico para quien no conoce el término. Bueno, en este caso era una jueza, si mal no recuerdo era Rosa Vila, jueza civil, jueza nacional en lo civil, y entonces se hizo todo el procedimiento. En mi caso yo defendía a la empresa, así que bueno, hicimos la defensa del caso. En ese caso yo trabajé con mi tío, que trabajé muchos años, y la jueza lo que hizo, antes de dictar sentencia, llamó a una audiencia conciliatoria. Fue muy interesante porque ella estaba formada, de hecho recuerdo que creo que en algún momento se la invitó al Club de Abogados Mediadores a dar una charla, allá entonces con Federico Vidal Rafo, con María Alejandra Cortiñas. Te hablo de, creo que fue hace, como te dijera, 15 años atrás. Ella cita a una audiencia conciliatoria donde nos acercamos, nos invitaba a dialogar y a ver si era posible un acuerdo. Entonces estuvimos trabajando, de mi parte la empresa me autorizó a hacer una propuesta no económica, pero sí de ocuparse de la remediación del suelo. Bien. La empresa quería además dinero, no tenía esa autorización, como sabes, en esas audiencias uno se maneja con la autorización que le da la empresa, y era una buena propuesta, pero no había una propuesta económica además. Entonces el demandante la rechazó. ¿Qué pasó después? La jueza luego tuvo que dictar sentencia y nosotros habíamos opuesto una excepción, que es un tema, para explicarlo en sencillo, muy técnico procesal, de falta de legitimación activa, claro, que tiene que ver que el demandante no tenía, no cumplía las condiciones para ser demandante, para decirlo... Sí. No hacer una clase procesal al respecto. ¿Y qué pasó finalmente? La jueza hizo lugar a eso y se rechazó la demanda. Imagínate la oportunidad que se perdió, a pesar de que, y estuvo muy bueno que la jueza dio esta oportunidad. Sí. Pero bueno, estas cosas pasan en los procesos judiciales, totalmente, que también se pierden por tecnicismos procesales. Es que lo que pasa que lo que nosotros tenemos y lo que la mayoría de la gente tiene en su inconsciente colectivo, ¿no? Y sobre todo producto de las tantísimas películas que vemos de abogados y de jurados, y bueno, es que vos tenés que salir de ese juicio ganador de millones, y hoy por hoy una restauración de suelo, si lo cuantificamos en moneda, es muchísimo mayor que cualquier dinero que te puedan dar. Claro. Y ni te explico del aire, ni de los agrotóxicos, ni los espacios. O sea, cómo... porque digamos, una sentencia que te diga, bueno, páguese de fulano a mengano tanto,
¿en qué te restaura el ambiente? Y además, si hablamos de ambiente. Hay garantía de que ese dinero lo van a usar efectivamente para la restauración del suelo, que no solo es el suelo de esa persona, es el suelo de ese lugar, con el impacto que tiene a toda la comunidad de ese lugar. Exactamente, exactamente. Es como tener esa otra visión. Bueno, pero también tenemos que entender que estamos en estos cambios de paradigmas en donde, por ejemplo, el derecho privado era absoluto, ¿sí? Entonces, hoy por hoy, la ley de bosques, la ley de glaciares, todo lo que tenga que ver con lo ambiental, ya no es la propiedad privada y lo individual, y yo en mi propiedad privada hago lo que quiero como quiero. Hay cuestiones ambientales que me las van a hacer ver si yo no las observo. Entonces, ese cambio de paradigma, esa visión nueva, es a lo que apuntamos, ¿no es cierto?, a estar preparados. Sí, sí, creo que cada vez más necesitamos que esta conciencia penetre en todos los seres vivos, diría, en todos los seres humanos, por supuesto, pues somos los que tenemos mucha responsabilidad de nuestros actos, y bueno, en la sociedad toda, ¿no? Claro. Hay una necesidad, como vos decías, y como también voy mirando el tiempo, así que para ir concluyendo, de concientizarnos. Totalmente. Por ejemplo, las aves no contaminan, somos nosotros los que estamos contaminando el espacio. Así que, bueno, teniendo esas visiones y obviamente siempre estando en la mejor predisposición para el diálogo, es cuando se van a generar estos beneficios para todos, ¿no? Para la naturaleza. Hay algo, mira, te voy a pedir que me acerques la cartera porque me olvidé de sacar algo muy importante para este momento, que es mi piedrita. Sí. La piedra de corazón selenita. Y bueno, la realidad es que me olvidé de agarrarla y la voy a agarrar ahora. Así que acá está. Bien, entonces, como estamos llegando, y nosotras podríamos estar una hora más conversando, sí. Pero para ir concluyendo, yo te voy a dar esta piedra corazón de selenita para que vos digas algunas palabras como mensaje de cierre final, lo que sientas compartir. Bueno, te agradezco. Mira, en principio se me viene a la mente un día buscando videos en donde hablara del ambiente y que sean cortos, esa era la premisa, ¿no es cierto? Encontré uno de 1 minuto y me fue tan impactante ese minuto que lo traigo a la memoria, ¿no es cierto?, a colación, que nos decía: la naturaleza está y estará después de que yo esté, ¿sí? Bueno, ¿qué puedo hacer mientras estoy? Eso es lo que te digo. Gracias, me encanta. Qué lindo que así sea, que cada vez tengamos más conciencia del cuidado de nuestra casa, que es nuestra tierra. Así que gracias por haber venido, por compartir esto tan importante. Así que bueno, a modo de cierre, y quizás volvamos a conversar de esto tan importante, cierro diciendo paz, peace, shanti, salom. Paz para ti, paz para mí, paz para ella, paz para él, paz para nosotros, paz para ellos, paz para todos, paz para el mundo y paz en la tierra. Gracias, gracias, gracias.